Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Felices de estar de vuelta en esta nueva tanda de dichos y frases de los paraguayos con más info que compartir con todos. Así mismo. Traemos nuevos, ¿cómo es que dijo alguien el otro día que me maté de risa? Ahora ya sé cómo decirle a mi hermano. Era, ¿verdad? Y era una... Y la otra dijo a mi ex. A mi ex. No, hay de todo, es muy genial. Creo que se refería concretamente a Pailarembe. Sí, exactamente. Me encanta porque es colaborar un poco con, ¿verdad? Con la... Sí, decir con poquitas palabras un montón de cosas que uno quisiera decir, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos esta vez por la parte 33 recordándoles que todos los dichos y frases de los paraguayos ya los habíamos subido inicialmente como short para YouTube y en forma cortita para las diferentes redes sociales. Entonces lo que estamos haciendo ahora es hacerlo en forma extensa y más explicado, sí, más amplio, cómo aplicar. Y la pronunciación. La pronunciación que es súper importante. También es importante. Claro, el cómo. Bueno, entonces comenzamos con esta parte 33 y el primero es Icararú. No, Icaracucue. Icaracucue. El caracú es el tuétano, Ajá. la idea central. Se Ajá. utiliza así. El caracú es el centro del hueso, ¿verdad? Sí. Entonces, es el tuétano. Es lo que se conoce como tuétano. Uh-huh. Entonces se utiliza como para referirse a la idea central, a lo importante, al sumum de algo, a la esencia de algo, Arami. Entonces, en ese sentido se utiliza, en guaraní se dice Icaracucue. Y lo que se está queriendo decir es lo importante. Oh. Eso es lo importante. Péala Icaracucue. Ok, perfecto. La idea central. Totalmente. Muy bien. El siguiente. Iñacaponaco tipo. Es una expresión que se utiliza mucho también ante una persona memoriosa, sí, muy inteligente, sí, y que sabe cómo aplicar sus conocimientos. Porque muchas veces uno puede saber mucho, sí, pero no sabemos cómo utilizar, cómo enseñar, cómo mostrar, cómo transmitir sí, ese conocimiento que uno tiene. Sí. Entonces se refiere a eso, Iñacaponaco tipo. Es inteligente, yo tengo una memorioso. Amiga que, no sé, lee un libro y es como que se leyó 10. Porque te explica de tal manera, yo dije, yo no leí y lo sobre mismo. todo memoriosa, sea a quien te estás refiriendo. Claro. Es una persona tan memoriosa porque hasta el último detalle de lo leído se acuerda. Sí. O sea, Iñacapona petipa. Exactamente. Y bueno, la siguiente, me hace acordar de un personaje de las redes sociales al que le sigo y me gusta mucho su contenido. El famoso La Tapanara. Sí, bueno, posiblemente él usó ese término para llamar la atención, ¿verdad? Porque eso justamente la tapanana es llamar la atención. Totalmente. Pero no es absolutamente algo hueco, sino todo lo contrario. Uh-huh. Este joven es una persona que sabe trabajar muy bien todo lo que hace. Sí. Y nos demuestra que sí sabe mucho, conoce mucho y con tanta simpatía, con tanta gracia, hace lo que hace, ¿verdad? Sí. Bueno, lo queremos mucho en realidad. Sí. Y bueno, es puro ruido, pero nada de contenido, dice. Pero este muchacho no, él tiene un contenido extraordinario. Lo que sería mucho ruido y pocas nueces, como se dice. En castellano. El barullento. Exacto. Sí. Bueno, así que supo elegir muy bien él el nombre para llamar la atención. Simplemente la tapanana para llamar la atención. Sí. Pero por lo demás es eso. Uh-huh. Mucho ruido, pocas nueces. Pocas nueces, en castellano. Claro, en castellano es muy usada esta frase. Sí, también. Bueno, la siguiente. Shendaikwai mbaebe. Shendaikwai mbaebe. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Bueno, es el desentendido, el que no quiere comprometerse. Sí. El clásico monito que se tapa las orejas, los ojos y la boca, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no sé nada. Es el clásico desentendido. El que no sabe nada. No se quiere comprometer. No se compromete. Yo no sé nada, así que bueno. Ese es el Shendaikwai mbaebe. Yo no sé nada.
Perfecto. Bueno, y uno que también se usa muchísimo, que es el tocorre. Tocorre también se utiliza en varias circunstancias, situaciones, ¿verdad? Se usa muchas veces para propalar una noticia y que corra rápidamente. El tocorre es hagamos correr una noticia. Sí. Algo que sucedió. Sí. Entonces, ¿buena o mala? Sí. Muchas veces algún chisme, ¿verdad? Pero que corra rápido. Y también el tocorre se usa mucho en la escuela, en el colegio, para mí. Cuando te sacan algo que vos mezquinás, algo que vos querés, por ahí una cartita que te escribieron, una fotito. Bueno, o algo entonces, querido tuyo. O algo tuyo, sí, que vos querés. Entonces agarran y comienzan, tocorre, se empiezan a tirar y uno se desespera. Y vos te querés ¿verdad? matar. Y también está el famoso tocorre, es el copiatín. El copiatín, tocorre, mongorre. Bueno, entonces va pasándose el copiatín en un papelito, ¿verdad? También se hace tocorre con el copiatín en el colegio. Hemos visto y hemos a lo mejor usado. Yo no también. sé nada. Yo no sé nada. En fin. Bueno, entonces ese es el tocorre. Ese es el tocorre. Perfecto. Y bueno, con esto concluimos la parte 33 de los dichos y frases de los paraguayos, que pueden encontrar en todas las redes sociales y nos ayudan también si pueden compartir, si pueden repostear o lo que sea, nos ayudan un montón. Bueno, una cosa te interrumpo, para mí el tocorre se usaba antes cuando no había celulares, hoy día pues todos a través del celular. Sí. Eso marcó una época, una época que añoramos muchísimo, ¿verdad? Porque hoy día pues la tecnología hizo que todo esto ya no se utilicen estas cosas, ¿verdad? Estos recursos del tocorre y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, pero vale la pena contar un poco también que estas cosas ocurrían antes de que la tecnología nos hiciera cambiar tanto. Y en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Sí, porque yo recuerdo que fue ayer esto de todo lo que hablamos en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Sí, era muy rica la imaginación que tenían los chicos, la gente, en fin, para poder expresar lo que pensaban, lo que sentían. Sí. Y es grandioso. Para mí es una riqueza enorme que no hay que perder. Así mismo. Y bueno, eso es lo que tratamos con estos capítulos de vivencias, ¿verdad? Y bueno, con esto concluimos entonces recordando que pueden también acceder a tu página web www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran información. Bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima. Si Dios quiere, así será, Arami.